Un minuto. Yo creo que por ahora no. O sea, vamos a hacer la clase sin grabación y tengo entendido aquí me la configuró el ingeniero que no se puede grabar, pero luego vamos a ver qué opciones podemos ir habilitando. La idea es que estén muy atentos. Lo que sí me gustaría es que si van teniendo preguntas las pueden colocar en el chat. Ojalá esto no les quite mucho la atención y la resolvemos al final. ¿Listo, Manuela? Entonces comenzamos la clase. Vamos a hacerla de la forma más sencilla posible y similar a como la hemos realizado generalmente. Comienzo entonces compartiéndole la presentación. Agradezco me confirmen si todos pueden ver la presentación, eso sí se los agradezco. Santiago, no sé si ya la puede ver. Perfecto, muchachos. Entonces vamos a iniciar, es un poco largo, unir los dos temas de tecnología del DNA recombinante. Entonces, para comenzar, vamos a recordar que ya hicimos la práctica de extracción de DNA, en la cual se obtuvo la totalidad del DNA de cada uno de los que decidieron dar sangre para este experimento. Pero como sabemos, el DNA no sale completo, sino fragmentado. Sin embargo, son fragmentos grandes de alrededor de 50 a 100 mil pares de base. Sin embargo, son muy pocos esos fragmentos. Entonces, ¿cómo los analizamos? Básicamente clonándolos. Recordemos que clonación es hacer copias de algo. Puede ser de un ser vivo, por ejemplo, como la ovejita Dolly, o puede ser copiando y haciendo múltiples copias de un fragmento de DNA para poder analizarlo muy bien. Vamos a hablar nosotros de dos tipos de clonación porque sus aplicaciones son diferentes. Una basada en células y otra la famosa PCR. Iniciamos con la clonación basada en células. El procedimiento, lo que vemos aquí en la diapositiva, se corta el DNA que llamaremos problema, el que tenemos, por ejemplo, el que extrajimos en la práctica pasada, y lo unimos a vectores capaces de replicarse, como son los plasmidosofagos. Luego de que ese DNA se ha unido a los vectores, se conoce como DNA recombinante. Ese DNA recombinante se transfiere a un huésped que puede ser básicamente bacterias o levaduras para simplicidad. Sin embargo, incluso se puede transferir a células como las de mamífero. A ese proceso, entonces, se le conoce como transformación. ¿Para qué hacemos todo esto? De hacer DNA recombinante y luego hacer una transformación. Básicamente para aumentar el número de fragmentos de DNA problema que tenemos, es decir, una amplificación. Luego que tenemos un buen número de esos fragmentos listos para analizar, entonces se purifican de nuevo por la metodología que vamos a ver más adelante para su uso. En la diapositiva vemos en azul que no solamente el uso es el análisis, es decir, el diagnóstico, sino también puede haber un uso biotecnológico. Esto quiere decir que podemos, por ejemplo, clonar el DNA de la insulina o de la hormona de crecimiento para producir a partir de esa clonación una cantidad importante de la proteína con fines empresariales. Aquí vemos en esta diapositiva un resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces, en la parte de arriba, en la parte A, observamos que tenemos unas células donde tenemos esos vectores. En este caso son unas células bacterianas y aquí vemos como en gris esos vectores. Estas células entonces nos sirven como reservorio para obtener posteriormente los vectores purificados que estoy en este momento señalando. Por otro lado, de las células como las que dimos para la práctica pasada, podemos obtener el DNA y ese DNA aparece en fragmentos.
Esos fragmentos son los que vamos a unir con los vectores para que veamos como resultante el DNA recombinante. Aquí podemos observar que por cada uno de los fragmentos específicos obtuvimos un DNA recombinante también específico. Entonces vemos aquí un DNA recombinante para el fragmento rojito, para el fragmento amarillo y para el fragmento violeta. Es decir, obtenemos recombinaciones específicas. Una vez obtenido estos recombinantes específicos, los vamos a guardar en una célula huésped, proceso que se le conoce como transformación. Aquí lo que observamos es que cada célula huésped solamente toma un producto recombinante. Es decir, la célula huésped de arriba tomó el recombinante rojo y las otras dos de abajo, una el recombinante amarillo y otra el recombinante violeta. Eso es biológicamente lo que sucede. Generalmente se forma una célula con un recombinante específico. Es decir, es muy raro que una célula tome dos tipos de DNA recombinante. ¿Para qué hacemos esto? Para que al multiplicarse las células, entonces tengamos mucha cantidad de células con el mismo tipo de DNA recombinante, es decir, un clon de células recombinantes. Aquí vemos que se obtienen esos clones y, como vamos a ver en una diapositiva más adelante, se siembran, se esparcen lo más separadas posibles de tal manera que en cada parte del agar queden colonias separadas. Cada colonia va a tener un tipo diferente de DNA recombinante. En la figura D observamos que una vez obtenemos esa colonia, procedemos a alisar esas células huésped y obtener lo que queremos, el DNA recombinante de un tipo específico, en este momento del tipo rojo. El paso final es purificar ese DNA recombinante por una metodología que vamos a ver más adelante. Para este fin, vimos que cortamos tanto el vector como el producto de DNA que teníamos por enzimas de restricción. Hay tres tipos básicamente de enzimas de restricción. La 1 y 3 no es la que utilizamos biotecnológicamente porque no son tan específicas, sino la tipo 2. Esta tipo 2 corta en posiciones definidas, de tal manera que vamos a obtener fragmentos específicos. Pueden ser romos o asimétricos, dejando libres en los extremos 5' o 3'. Entonces, al cortar a nivel de una secuencia palindrómica, se pueden generar extremos pegajosos. Eso suena como un poquito difícil de entender, pero ya en la de tal manera que luego puedan formar puentes de hidrógeno para unirse, como vimos en el caso anterior, el vector con el DNA. ¿Cuál es la idea? Que si la secuencia que cortamos del vector también la cortamos en el DNA problema, se van a generar extremos pegajosos similares, de tal manera que quedan fácilmente unidos por puentes de hidrógeno, que luego se van a unir en forma definitiva por la DNA ligasa. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos la enzima de restricción 2R que reconoce secuencias palindrómicas. Aquí vemos lo que es una secuencia palindrómica. Son secuencias idénticas a la complementaria al leerse en dirección contraria. Si ustedes ven acá, esta secuencia tiene A, G, C, T, y si la leemos en la dirección contraria es también A, G, T, C. O sea, es la misma secuencia al leerse en dirección contraria. Entonces, esta enzima de restricción reconoce exactamente entre la citosina y la guanina y corta en esta parte. En clase les pregunto cómo quedarán estos extremos. Entonces quedan extremos romos. Si vemos aquí, corta en el mismo sitio. Pero si el corte que reconoce es, por ejemplo, como vemos aquí entre guanina y guanina, va a cortar en diferentes sitios cada una de las cadenas y va a quedar lo que es una saliente. Esta saliente es lo que posteriormente va a ser un extremo pegajoso. En este caso, las salientes quedan hacia 5' o también pueden quedar hacia 3'. Ahora vamos a hablar de los vectores de clonación. Ya vimos cómo las enzimas de restricción permiten el corte tanto del DNA problema como del vector, de tal manera que queden pegajosos y se puedan unir los dos. Ahora hablemos de los vectores de clonación. Entonces, ¿por qué los utilizamos? Los fragmentos de DNA que nosotros trajimos en la práctica pasada no tienen origen de replicación, por lo tanto no vamos a poder multiplicarlos. Pero para ese fin se unen al vector, que es un replicón extracromosómico modificado. ¿Qué significa eso? Que generalmente se ubica exterior al núcleo y en el citoplasma, y en este citoplasma
entonces se puede replicar en forma autónoma porque tiene un inicio de replicación. Generalmente, este replicón tiene varios